Entonces, el estudio bíblico que hemos venido desarrollando, el título de Los dones del Espíritu y la definición que supongo ya la saben de memoria, que los dones espirituales son capacidades especiales que nos otorga el Espíritu Santo a cada uno, a- según la gracia de Dios y según su propia, digamos, libre ejercicio. El Espíritu da a cada uno como Él quiere, pero con el propósito de usarlos para el bien común y para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Decía al inicio que hoy íbamos a ver estos dones espirituales extraordinarios. ¿Y por qué decimos así? Porque se los conocen como dones de poder o dones extraordinarios, otros lo llaman dones de testimonio, que nos capacitan para hacer, por la operación del Espíritu Santo, aquello que naturalmente no podemos hacer. Eh, digamos, los otros dones por allí, uno naturalmente puede ser un buen administrador, pero con el don uno es un administrador consagrado para el Señor. Eh, lo mismo en otras áreas, pero esto ya no. En el ámbito natural no existe y sí es un don extraordinario, una gracia de Dios. Allí tenemos el pasaje bíblico donde están mencionados, que dice Primera de Corintios 12:9, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros. ¿Son todos apóstoles? Eso se pregunta al final del capítulo de Primera de Corintios 12. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Así que en, en ese texto nos basamos para decir, están mencionados, están listados en la descripción que hace el apóstol Pablo y por lo tanto los vamos a considerar. El orden que vamos a hacer es fe, milagros y sanidades. Y entonces le voy a pedir a Carla Prato si ella puede leer lo concerniente al don de fe, que es el primero que tenemos allí. Bien, dice, el don de la fe es la especial capacidad de Dios y que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo de discernir con extraordinaria confianza la voluntad y propósitos de Dios para el futuro de su obra. Eh, Bien, esa definición, eh, lo que quiere decir, o tratando de entenderlo un poco, eh, hay algunos miembros del cuerpo de Cristo que pueden, eh, allí dice, discernir con extraordinaria confianza, es decir, que tienen claridad de entender cuál es la voluntad y los propósitos de Dios para el futuro de la obra de Dios, o para encarar un proyecto, o para tomar una decisión de vida. Entonces, la fe de vida en el sentido de una decisión ministerial, posiblemente. Entonces, eh, es eso a lo que se refiere, ¿eh? Saber entender el plan, el propósito, la voluntad de Dios de tal manera o de tal extraordinaria confianza que no van a dudar en dar los pasos necesarios en la dirección que entienden de parte de Dios, ¿eh? Carla, ¿podés seguir leyendo? sí, se trata de la facultad de confiar en Dios aun cuando todo parece estar en contra. Es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu que habilita al creyente a mover montañas. Es la certidumbre de haber percibido la voluntad de Dios de tal manera que uno actúa como si el hecho ya hubiera ocurrido.
Noé y Abraham. ¿Se acuerdan? También, Perdón, allí suspendemos un momentito. Eh, el caso de Noé, no conocía lo que era la lluvia, sin embargo Dios le dijo, tenés que construir un arca, y él lo hizo y se le burlaba a la gente y sin embargo confió plenamente en Dios. Lo mismo Abraham, Dios lo sacó de la ciudad más importante del mundo en aquel momento y le dijo, tenés que dejar todo acá y tenés que ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham tenía esa fe necesaria para, con extraordinaria confianza, discernir que era voluntad de Dios, propósito de Dios y seguirlo. Allí al inicio del don de fe agregué que en Primera de Corintios 13:2 también vuelve a mencionar el don de fe, porque dice, si tuviera fe como para mover los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Y en Primera de Corintios 13 va haciendo esa comparación de diferentes dones y pone como sentido que de nada sirve tener el don si uno no tiene amor. Y llama la atención que allí en Primera Corintios 13, en el versículo 2, está mencionado la fe que mueve montañas, como si fuera un don, ¿eh? Muy bien, podemos continuar, Carla. Muchas gracias. también el don de fe se manifiesta dándole al creyente la capacidad de aferrarse a Dios en oración rogando durante años. Por ejemplo, por la conversión de un ser amado. Muy bien. Cabe aclarar, Eh, Eso también, el don de fe, cuando dice acá extraordinaria confianza en la voluntad o en los propósitos de Dios, hay personas que eh, entienden el propósito de Dios de que las personas sean salvas y oran y oran y oran persistentemente, y cuando más de uno le diría ya no ores más, ya no tiene sentido, él va a seguir orando y va a seguir clamando. Hay hay un testimonio del siglo 1800, del siglo XIX, de este Jorge Müller de la ciudad de Bristol, que él creía en el poder de la oración, pero no era solo que él creía en el poder de la oración, él tenía fe y él tenía un don especial de fe para clamar a Dios por los hogares de niños que él fundó, por la provisión de Dios para esos niños. Es decir, él entendió la obra de Dios o cómo Dios lo llamó a esa obra de levantar orfanatos en toda la nación y poder ministrar a los niños pobres. Y como él creía que ese era el propósito de Dios, clamaba, oraba, oraba, oraba de tal manera que consiguió cosas que nos dejan asombrados. Y no es que él tenía línea directa o Dios le responde más a unos que a otros, pero evidentemente que él tenía ese don de fe que lo llevaba a creerle a Dios y obrar de tal manera, ¿eh? Allí entramos en una aclaración que me parece importante, dado que fue una de las primeras preguntas que en algún momento recuerdo hizo la hermana eh, Victoria sobre cuál era la diferencia del don de fe y la fe. Entonces, Carla, ¿podremos seguir leyendo allí? cabe aclarar que el uso que se le da a la palabra fe en el Nuevo Testamento nos describe 4 tipos de fe. La fe es de la misma sustancia tal como se define en Hebreos 11:1, pero la operación de cada tipo es diferente. Esta está la fe que es necesaria para la salvación, confianza. En ¿Alguien Efesios puede, 2, ¿alguien puede leer Efesios 2:8? porque por gracia. No. Vamos. Adelante, ¿alguien que lea?
Sí. Oh, perdón. Adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien. Entonces, nadie puede venir a Cristo si no cree en Cristo. Y, y esto no es algo que uno lo puede hacer por voluntad propia, sino que el mismo Espíritu toca nuestra vida cuando uno oye el mensaje de fe y dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno oye el mensaje del Evangelio, eh, el don de Dios, el regalo de Dios, es esa fe que nos mueve a creer en Cristo y poder recibir por gracia eh, la salvación. Por eso dice allí que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esa fe es un don, es un regalo de Dios para salvación. Seguimos. El segundo tipo, la fe que es parte del fruto del Espíritu. Fidelidad, Muy bien. en Gálatas 5:22. Exacto. Dijimos que hablamos del fruto del Espíritu y una de las manifestaciones, allí dice fe, pero tiene que ver con fidelidad, con ser fiel a lo que el Señor nos ha dado y al mandato de él, es decir, ser fieles y seguir y obedecer. La fe y la obediencia van juntas en toda nuestra vida cristiana. Tal vez ahí también se podría agregar Gálatas, no, perdón, Segunda de Corintios 5:7, que dice que por fe andamos, no por vista. Es decir, la vida cristiana se vive por fe. Muy bien, seguimos, Carla. El tercer tipo está la fe, que es la doctrina que profesamos, la creencia, en Judas 3. ¿Alguien podrá leer Judas 3, es un solo capítulo, versículo 3. Judas, versículo 3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Muy bien. Entonces, allí está hablando de la fe como ese conjunto de doctrinas y enseñanzas de los apóstoles que había que cuidar frente a la aparición de apóstatas, falsos maestros, falsos profetas, y Judas decía, hay que cuidar la fe que nos ha sido dada, el valor de la fe. Por eso también se habla del credo o de la fe que profesamos. Son palabras similares, pero se usa fe como fundamento doctrinal. Y en cuarto lugar, Y por último, la fe, que es un don sobrenatural del Espíritu, la convicción, en bien. 1 Corintios 12:9. Bueno, seguimos, Carlita. Gracias. También la fe es necesaria para vivir la vida cristiana, en 2 Corintios 5:7 y Hebreos 11:6. ¿Se acuerdan de Hebreos 11:6? Que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca cree que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, toda nuestra vida como cristianos siempre va a ser por fe. No podemos vivir de otra manera. Entonces, para no confundir, cuando normalmente uno habla de que hay que vivir por fe, de que hay que tener fe en Dios, de que hay que expresar esa fe, bueno, son todos lo mismo, porque Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, hay un don especial que
es ese don o esa capacidad sobrenatural, como la definimos, capacidad especial dada por Dios para entender hacia dónde debe ir la obra de Dios, hacia dónde debe ir la iglesia o hacia dónde debe ir alguna decisión de mi ministerio, y entonces yo le creo a Dios y obro de tal manera como en su momento lo hizo Noé o Abraham o Daniel, aquellos grandes hombres de fe que figuran en la lista de Hebreos 11, y eso es una gracia especial de parte de Dios para algunas personas. Seguimos leyendo porque por allí, al poder leer, nos damos cuenta un poco más de qué significa. ¿Qué hace falta para que se produzca lo imposible? Jesús dijo que solo el equivalente a una semilla de mostaza. Jesús exhortó a sus discípulos a tener fe en Dios y les dijo que una fe inconmovible puede mover obstáculos monumentales. Mateo 17:20 y Marcos 11, del 22 al 23. Seguimos. Para Dios no hay nada imposible. En Lucas 1, 37. Y el don de fe se apoya en esa realidad y convicción. El don de fe hace que el poder de Dios se torne real. Se trata de una fe que percibe que Dios hará que algo especial ocurra. Bien, esa frase, ese renglón, tal vez define bien la diferencia. El don de fe es esa convicción de que Dios va a hacer algo especial. La convicción de que hay que dar determinados pasos porque Dios va a respaldar esa decisión, que no tiene que ver con la fe común que todos tenemos, sino que es una fe sobrenatural, una fe que hace que el poder de Dios se torne real, ¿eh? Esa frase la tomé del libro de Pablo Deiros y me pareció que era muy interesante. Y terminamos, Carla. En Hebreos 11 se nos presentan ejemplos de fe que lograron grandes milagros. No obstante, no siempre una fe poderosa nos libera de las dificultades u opera los milagros que esperamos. La fe también puede proveer el coraje y la paciencia para sobrellevar el sufrimiento por amor a Cristo. Hebreos 11, del 25 al 38. Es interesante notar que el don de fe está íntimamente relacionado con los de sanidad y milagros. Muy bien. Ahí me gustaría que podamos leer, ya te doy lugar, Leonor, que podamos leer Hebreos 11 del 35 al 38, porque también es bueno entender esto, que el don de fe no solo es que siempre se van a producir cosas, el don de fe también es, como dice allí, el coraje y la paciencia para sobrellevar el sufrimiento por amor a Cristo. ¿Alguien encontró Hebreos 11, 35? Sí, Bueno, yo, hubo mujeres que por medio de la hubo mujeres que por medio de la resurrección resucitaron eh, a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas, azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, puestos a filo de espada, endurecidos de un lado y del otro, cubiertos de pies de oveja y cabra, pero angustiados y maltratados. Estos hombres, de los que el mundo
no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes y las cuevas, y por cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Bien, entonces, aunque no alcanzaron, dice, o no alcanzaron todos ellos. Lo que esperaban recibir. Exacto, pero sin embargo, la fe hizo que se mantuvieran firmes y fieles frente a todo esto. Así En que, la versión Reina Valera dice, lo vieron y lo saludaron de lejos. exacto. Bueno, Leonor, ibas a preguntar algo. Sí, yo iba a preguntar con respecto a la fe y que la fe viene por el oír, si esto también puede llegar a ejercitarse, porque en la medida que yo puedo poner por obra en los hechos cotidianos la palabra de Dios, voy ejercitando la fe. ¿Me explico? O sea, en una situación determinada, recurrir a las promesas de Dios me hace ejercitar a mí la fe. Bien, y es correcto, y tal vez uno puede tomar un poco como principio eh, la parábola de los talentos cuando dice el que es fiel en lo poco, sobre mucho, eh, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Cada vez que Dios habla a través de su palabra a nuestro corazón o moviliza nuestra fe, cuando nosotros le creemos a Dios, tenemos que dar pasos de obediencia, pasos de fe, y en la medida que vos oís, obedeces y das pasos de fe, vas ascendiendo a nuevos niveles donde Dios te vuelve a hablar, pero ya de otra manera, y cada vez se va haciendo una relación más profunda. Por eso, como decís vos, es algo que se puede ejercitar, pero no es hacer gimnasia, es obedecer y dar pasos de fe en obediencia a lo que Dios te va pidiendo en la palabra, ¿no? Que siempre tenemos cosas para aprender, para escuchar la voz de Dios, para obedecer y para poder avanzar en fe. Así que eh, el tema este del don de fe, por allí tiene que ver con esto, de decir, yo estoy escuchando la voz de Dios que me está hablando y estoy dispuesto a obedecer y aún estoy dispuesto a jugarme cuando veo que la fe me está invitando a mover montañas y yo digo, si lo pienso dos veces, me voy para atrás, no me meto en esto. Sin embargo, aquel que tiene fe va a decir, vamos adelante, yo creo que Dios puede hacerlo y entonces confío en Él y voy para esa dirección. Este autor que por ahí yo he mencionado varias cosas del tema de los dones, Peter Wagner, él sostiene que en realidad de todos los dones disponibles, el, el pastor o el liderazgo de la iglesia necesita el don de la fe para poder creerle a Dios y poder avanzar y llevar la iglesia hacia donde Dios quiere al crecimiento de la iglesia. Pero bueno, como somos un cuerpo, también hay que ver cómo están repartidos esos dones. A mí, por ejemplo, en lo personal, yo diría que no es un don que diría que lo tengo. Quisiera poder tener esa fe que mueve montañas y hacer ese salto al vacío en más de una oportunidad cuando Dios pide determinadas cosas. Sin embargo, bueno, es algo que también hay que practicar, hay que aprender y hay que estar siempre atentos a lo que Dios quiere.
Bueno, ¿alguna otra preguntita al respecto? Si no, pasamos al siguiente. En realidad, estos tres dones están todos relacionados entre sí porque eh, los milagros o las sanidades también tienen que producirse por medio de la fe. Aprovecho, Carla, y si podés seguir leyendo. Sí, el don de hacer milagros, mencionado en 1 Corintios 12, 10 y 29. El don de hacer milagros es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para servir como intermediarios humanos a través de los cuales Él se complace en ejecutar actos poderosos que son percibidos por los observadores como alteraciones del curso ordinario de la naturaleza. Muy bien. Eh, la, la definición es muy parecida en este caso y en el don de sanidad, en el sentido de que no depende de nosotros. El don de hacer milagros es una capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo, pero para servir como intermediarios humanos a través de los cuales Dios se complace en ejecutar actos eh, poderosos que aquellos que lo están observando o los observadores, digamos, externos, se dan cuenta de que eh, hubo una alteración del curso ordinario de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, la definición está mostrando que el que interviene es un creyente usado por Dios, que a través de él, a través de su oración, a través de su palabra, a través de su clamor, se produce un hecho milagroso, pero no es por cualidad humana, no es por poder humano, sino que es poder de Dios, y los que están, los observadores, las personas de afuera, los no cristianos o cristianos, perciben que hubo algo que alteró el curso ordinario de la naturaleza. Digamos, de alguna manera, lo que quiere decir esta definición es que de nada sirve que yo diga, yo hago milagros, sino que lo tienen que decir terceros, lo tienen que decir los que me ven, lo tienen que decir aquellos que conocen y vieron ese momento, vivieron en ese lugar, en esa circunstancia, y dicen, por la oración de esta persona se produjo este poderoso hecho. Algo así como cuando Elías oró y no hubo más lluvia por 3 años, y sabían que era él, pero sabían que era por el poder de Dios. Pero bueno, Dios lo usó a Elías para producir ese milagro de detener la lluvia y el milagro al revés, de que viniera una lluvia que se produjera todo. O por ejemplo, el mismo Elías cuando desafía a los profetas de Baal y pide que caiga fuego del cielo, él allí está produciendo un milagro, pero no era Elías, era Dios a través de Elías. Sí, Victoria. Bien. Acá en Córdoba tenemos el milagro comprobado a través del cura Brochero. Por eso el cura Brochero fue canonizado hace algunos pocos años, justamente porque curó a una niña que tenía un cáncer imposible, digamos, de estudios que luego se tuvieron que aportar para probar este extremo. Y de repente, de última, los médicos dijeron, bueno, vamos a hacer nuevamente estudios porque esta niña tiene una evolución positiva extraña frente al cuadro. Y cuando hacen la evaluación, se dan
con que todos esos signos cancerígenos extremos habían desaparecido. Es lo que quería aportar. Bien, tal vez simplemente diría que el valor del milagro no se lo podemos atribuir a personas, sino a Dios. En este caso, hay que tener cuidado de esto de creer en que hay intermediarios entre nosotros y Dios, como sería un santo, un cura. Es decir, acá es Dios mismo que interviene a través de la persona y produce ese milagro. Eh, por eso digo que cuando uno busca ayuda o busca la intervención milagrosa, no busquemos la ayuda de santos ni de milagreros, sino la ayuda de Dios, que si Dios concede el milagro, lo va a dar Él sin necesidad de otros intermediarios. Como alguno puede pensar en la Virgen María o en otros santos o determinadas personas. Simplemente quiero dejar aclarado eso, ¿eh? Muy bien. Carla, ¿podrías ayudarme y seguís leyendo? Sí, se trata de la manifestación de un poder que no obedece a ninguna ley física o natural conocida. Es un suceso espiritual y sobrenatural producido por el poder de Dios, un prodigio, una maravilla, una señal. Bien, Hebreos ahí 2:22. hay dos textos que deberíamos leer. Alguien, por favor, que lea Hechos 2:22 y alguien que lea Hebreos 2:4. Hechos. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros y señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Bien, ahí dice que Jesús estuvo obrando milagros, prodigios y señales. Vamos a Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien. Ahí está hablando de aquellos apóstoles o los que vinieron después de Jesús y cómo fueron respaldados por milagros, prodigios, señales. Seguimos, Carla, por favor. El cristiano con el don no es un orador de milagros, pero Dios contesta las oraciones de esa persona y causa que ocurran milagros. Este don se puede expresar en una ocasión y en otra no, porque Dios es soberano y decide cuándo actuar en maneras extraordinarias. Los milagros parecen ocurrir más a menudo en tierras paganas, donde como señal y maravillas dan el testimonio a los incrédulos. Jesús y los apóstoles realizaron milagros con el propósito de dar testimonio divino en favor de la verdad del Evangelio y así acreditarlo ante la gente. Bien, hay 3 versículos ahí que sería lindo leerlos. Hechos 14:3, Romanos 15, del 17 al 19, y 2 Corintios 12:12. Hechos 14:3, ¿no? Sí, ¿Lo leo? sí, Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra
de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Muy bien, ¿eh? Entonces, Dios respaldó la predicación de la palabra en una tierra extraña y por medio de los apóstoles que estaban allí se produjeron milagros y señales. ¿Qué dice Pablo en la carta a los Romanos, en el 15? Romanos. Sí, Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y obras mediante poderosas señales. Lo ha hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. muy bien. Entonces Pablo dice, yo no me atribuyo ninguna gloria. Ha sido Cristo que me ha dado palabras y a través de esa palabra y de la prédica también ha hecho milagros y señales para que el Evangelio pudiera extenderse. Así es una de las características de que muchas veces los milagros acompañan el avance de la iglesia en territorios nuevos. Y hay un último texto, Segunda Corintios 12:12. Me pareció, Miguel, que te habías desmuteado. ¿Ibas a leer vos? Sí, iba a leer, pero iba a leer justo Romano. Pero y también tengo una preguntita para hacer. Bueno. No sé si la hago ahora o después. Sí, sí, sí. Bueno, con respecto a los dones, que es la capacidad que Dios nos da, ¿cierto? A cada miembro o a cada integrante de la iglesia en forma personal. ¿Pueden actuar esos dones en conjunto? Digo, el don de fe y el don el que estamos viendo ahora. Porque recuerdo no sé si te acuerdas, cuando mi hermano estaba muy mal y nos llamaron una noche para despedirnos, y bueno, fue un don del milagro porque él se salvó. Entonces, ¿pueden esas personas que tienen esos dones, ya sé que vos lo dijiste que a veces Sí. uno lo puede llegar a desconocer ese don? Sí, digamos, muchas veces ha sucedido en la iglesia situaciones verdaderamente de milagro. Es decir, yo tuve un cuñado mío que estaba a punto de morir, Eduardo, el hermano de Adriana, y como iglesia estábamos clamando, pero recuerdo un día que entramos a orar con el pastor Guido, eh, y entré yo con él, y percibimos en ese momento un ambiente muy especial, un ambiente como que Dios estaba escuchando la oración. Y recuerdo claramente cómo él oyó, cómo el pastor Guido oró para sanidad, y contrariamente a todo lo que los médicos, porque prácticamente ya le habían sacado el acta de defunción para que firmara mi cuñada, y sin embargo mi cuñado sanó y vivió todavía casi 15 años más. eh, y uno tiene que decir, bueno, eso fue un milagro. Fue la oración del pastor Guido, fue la oración de la iglesia, fue la oración de aquellos que de la iglesia también o de otras iglesias estaban orando. Por allí se obra en conjunto y se ora entre todos, pero tal vez hay alguien que tiene el don, que tiene esa convicción de fe y tal vez no lo ha expresado o no nos hemos dado cuenta. Pero bueno, es muy bueno cuando uno dice, hay una necesidad, así como ayer pidió Wilton, por ejemplo, por un tío de él, o Luis por la mamá de él, y uno dice, bueno, oremos. Y en la oración de todos puede surgir una respuesta milagrosa. Recuerdo también
eh, una mujer de la iglesia, una chica joven, Gretel, estaba embarazada de mellizos y los médicos dijeron que no podía, era un embarazo de altísimo riesgo y que no iba a poder funcionar, que la única manera era elegir entre uno de los dos embriones para que el otro pudiera sobrevivir. Y todos oramos y Gretel dijo, no, yo voy a ver los dos niños vivos y fue un milagro. Los médicos no creían eso y sin embargo llegaron a buen término y los dos chicos fueron fantásticos. Entonces, son dos ejemplos que se me vienen ahora a la cabeza y estoy recordando lo de tu hermano, sí, realmente. Dios responde de maneras y también puede ser que, digamos, funcione en una persona en particular o que en el conjunto de la oración, de la unidad, del clamor unidos, también se da esta circunstancia de el clamor a Dios y la respuesta milagrosa de parte de Dios. Pero normalmente, como decías vos, el don de la fe va junto con el milagro. Es decir, hay un momento donde el que tiene fe se da cuenta, tengo que pedir, me tengo que animar a pedir esto porque siento que Dios lo puede hacer y clamo a Dios y Dios responde, ¿no? Un poco así sería tal vez la forma en que funciona. Bueno, y nos faltó 2 Corintios 12:12. ¿Algo? ¿Quién lo tiene? ¿Puedo decir algo? Ah, sí, sí. No, respecto a lo que recién compartían, creo que igual, aunque no se lograse o el Señor no obrase de la manera que esperamos, igual hay fe. Sí, sí. Recién le decía a Benja de que me acordaba cuando David ora, más allá de que le ha dicho que su hijo va a morir, él ora, ayuna, o sea, cree que Dios puede, es misericordioso y que podría cambiar. Sin embargo, su hijo muere y él entiende eso, más allá de que era como consecuencia de su pecado, pero creo que podemos orar con fe y creer por quién es Dios, que eso puede ser posible, pero está sujeto a la voluntad de Dios. Puede que no resulte, igual ha habido fe. Así es. Y esa fe te da el valor y el consuelo para aceptar también la decisión de Dios. Leo yo 2 Corintios. Acá lo tengo. Bueno. Con todo, las señales de apóstol se han realizado entre ustedes con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. Como varias veces en la palabra encontramos esta descripción de los milagros como señales y como prodigios, es decir, habla de que un milagro es de testimonio, es de señal. Habla de que el milagro es un hecho portentoso, un hecho prodigioso, un hecho sobrenatural, y habla que el milagro es obra de Dios, señal, como dice allí, que acompaña al ministerio apostólico o a aquellos lugares donde se va avanzando en el reino de Dios. Bueno, Carla, ¿querés terminar de leer el párrafo final allí? Sí. Toda vez que la Iglesia se pone a proclamar con denuedo el Evangelio de Dios, del reino, Dios puede acompañar tal proclamación con obras de poder. Dios tiene un propósito múltiple para derramar estos milagros. Él quiere ministrar a las personas que todavía no saben nada de Jesús, y mucho menos de sus hechos poderosos. Él quiere destruir las obras del enemigo.
Él quiere revelar su gloria y demostrar su poder y amor. Cuando vemos que ocurren milagros, milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de vidas cambiadas, sabemos que Jesús está presente. Estas obras son evidencia de su poderosa presencia. Muy bien. Entonces, a veces los milagros no tienen que ver con hechos sobrenaturales físicos o de climáticos o de resucitar muertos, por decir, sino que hay veces que hay vidas que son liberadas, vidas que son transformadas, cambiadas, y todos dicen, es un milagro que fulanito esté como esté. Es un milagro que tal persona haya salido adelante. Cuando escribía esta lección, el apunte, me acordaba que 10 días antes del aniversario de la iglesia, estábamos orando y dijimos en un jueves, oremos por el clima. Y bueno, tampoco es de confiar, pero en el pronóstico extendido figuraba que el clima del fin de semana del aniversario podía estar muy frío y bastante inclemente. Pero estuvimos orando y la verdad que ese domingo del aniversario de la iglesia tuvimos un día espectacular. Y también uno tiene que darle gloria a Dios y decir, también es un milagro que se detenga el frío, que salga el sol, que se detengan las nubes, que Dios o que nos dé nubes para que no nos insolemos cuando estamos. Es decir, hay distintas maneras en que muchas veces uno puede percibir ese poder de Dios bendiciendo al clamor de su pueblo. Bueno, eh, terminamos con el don de sanidad. ¿Alguien, Carla, estás con ganas de seguir leyendo? Bien, vamos. Sí, no hay problema. El don de sanidad, mencionado en 1 Corintios 12, del 9 y 30. El don de sanidad es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de servir como intermediarios humanos a través de los cuales Dios se complace en curar la enfermedad y restaurar la salud, aparte del uso de medios naturales. En un sentido, el don de sanidad puede ser interpretado como una manifestación especial del don de milagros, pero los dos son mencionados separadamente en la Biblia. La referencia a este don se halla en 1 Corintios 12, 28. Se habla de dones de sanidad, o sea, plural, en el original. Esto parece implicar que hay muchas variedades de dones para diferentes clases de enfermedades. El restringir este don a las enfermedades físicas no es apropiado. El don puede usarse también para la curación de enfermedades mentales, emocionales y espirituales. El don de sanidad no da a la persona poder sobrenatural sobre la enfermedad. La persona es simplemente un cauce por el cual Dios obra cuando quiere curar. La gente con el don de sanidad no tiene el poder de vaciar los hospitales, a menos que Dios decida hacerlo por medio de ellos. Nadie entiende plenamente la posición de Dios con respecto a la enfermedad y la salud. A veces, como sabemos por Job, la enfermedad es parte del plan total de Dios, y Él la permite. El apóstol Pablo habla de una espina en la carne, que con toda probabilidad era un problema físico de alguna clase, pero Dios decidió no quitársela. En 2 Corintios 7:9. Bueno, entonces, ahí es un punto importante porque ha habido y hay muchas controversias u opiniones con respecto a este tema. Hay quienes sostienen que no es la voluntad de Dios que estemos enfermos, que la enfermedad es del diablo y que un creyente no puede estar enfermo.
Eso seguramente lo han escuchado decir a algunas personas. Sin embargo, uno puede, viendo en la palabra de Dios, entender que hay momentos en que Dios permite la enfermedad, como en el caso de Job. Es cierto que el problema de Job vino por acción del diablo, pero no pudo el diablo ir más allá de lo que Dios le permitió, pues era una prueba y Dios tenía un plan total, como dice allí, y lo permitió. O en el caso del mismo apóstol Pablo, que él dice que tenía una espina, tenía un aguijón en su carne que le molestaba, y obviamente que está figuradamente hablando de un problema, de una enfermedad, de algo que lo agobiaba, y 3 veces le pidió a Dios que se la quitara, que lo sanara, y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces, hay veces que por más que ore la persona, no hay sanidad porque Dios no lo quiere o Dios no lo permite. Es decir, no quiere decir que siempre haya sanidad, pero no quiere decir que dejes de orar. Todos los cristianos tenemos que orar. No, no esperes a decir quiero tener el don de sanidad o estar seguro de que tengo el don de sanidad para orar. Cualquier compañero de trabajo tuyo, cualquier persona de tu familia, si está pasando por un problema, vos podés decir, voy a orar por vos y orá por esa persona y ya haces tu parte. Dios después va a hacer la suya. Si Dios tiene plan y recibe tu oración con fe y decide sanar, la gloria va a ser para Dios y el testimonio y la señal va a hablar a esa persona. Realmente eh, digamos, el estar con la gente, con el necesitado, el estar con el enfermo, el estar con aquel que está oprimido, cuando uno ora por libertad, ora por sanidad, ora por el milagro, eh, está haciendo lo que Dios nos pide que hagamos y esperando la respuesta de parte de Dios. Nosotros no vamos a sanar a nadie, no vamos a cambiar la vida de nadie, solo Dios puede hacerlo, pero entonces tenemos que tener esa fe y dar ese paso de fe y animarnos a orar por la gente, orar por las necesidades, orar por sanidad y decir que, y creer que Dios puede traer sanidad y puede traer restauración, puede producir el milagro. Y si Dios dice que no, bueno, Dios sabe por qué y solo a Él sea la gloria en todo esto. Carla, vamos por el final. El don de sanidad no invalida los cuidados de los médicos y enfermeras. En muchos casos, Dios se complace en el uso de los medios médicos para la curación. Dice Michael Green, el punto importante es que toda sanidad es obra de Dios. Dios es capaz de sanar valiéndose de recursos médicos o prescindiendo de ellos. Si la sanidad ha sido efectuada a través de la imposición de manos y de la oración, no por ello es más espiritual que si se produce por medios del sanatorio, medicinas y de las manos médicas. Se entiende ahí, ¿no? También ha sucedido esto. Hay quienes han dicho, los creyentes no tienen que ir al médico. Y no es del siglo pasado, estoy hablando de ahora, de este tiempo, de que hay iglesias que les han enseñado a sus miembros que no tienen que vacunar a sus niños, que no tienen que ir al médico, que toda sanidad viene de Dios y que Dios se va a encargar de sus vidas. Pero no hay que menospreciar que justamente Dios ha provisto conocimiento y usa a personas, sobre todo si hay profesionales cristianos, bárbaros, y si no, Dios también se glorifica en personas que, no siendo cristianas, han hecho
de su profesión un medio para que muchas personas alcancen sanidad y la alcanzan con el poder de Dios usando a médicos, a enfermeros, a psiquiatras, psicólogos. Es decir, Dios usa profesiones para su gloria también. Seguimos leyendo, Carla. Cuando Timoteo tenía una dolencia del estómago, Pablo no le envió un paño para que lo tocara y quedara curado. Esto había ocurrido antes con Pablo, con buenos resultados. Pero aquí recomendó a Timoteo que bebiera algo de vino. Algunas veces los medios naturales son adecuados, a veces Dios escoge los medios milagrosos. La persona que tiene el don de sanidad no puede manipular a Dios. Esta persona es simplemente un cauce que Dios utiliza. Muy bien, es lo que dijimos antes. Yo puedo orar por sanidad, pero la palabra final la tiene Dios. Es muy difícil, hay que tener mucha fe y tener una absoluta convicción. Por eso tal vez quien tiene el don puede llegar a hacerlo. Aquellos que dicen, te declaro sano en el nombre de Jesús. Porque en realidad yo no puedo manipular a Dios, ni puedo declarar que Dios ya hizo algo. Eso lo tiene que hacer y decidir Dios. Yo puedo clamar a Dios, yo puedo pedirle a Dios, yo puedo orar por sanidad y puedo creer y tener la convicción, pero la palabra final siempre va a estar en el obrar y en la respuesta de Dios frente a eso. Entonces, eso quiere decir esto de que la persona que tiene el don de sanidad no puede manipular a Dios, sino que es el cauce que Dios utiliza para sanar a otros. Y hay un párrafo final que tiene que ver con la iglesia como comunidad sanadora. ¿Lo leemos, Carlita? Sí. La iglesia debe ser una comunidad de sanidad, una comunidad terapéutica, que reconozca y utilice los dones de sanidad para la gloria de Dios. Todos los que creen en Jesús como Señor están habilitados para ministrar sanidades. En segundo lugar, la palabra enseña que el liderazgo puede ministrar. Tengan o no dones de sanidad, los ancianos tienen autoridad para orar por los enfermos. En tercer lugar, Perdón, paramos ahí un momentito, Carla. Entonces, todos los que creen en Jesús, nos dice Marcos, que pondrán sus manos sobre el enfermo, orarán y sanarán. Es decir, era como señales que ahí Jesús le dice a todos sus discípulos. Entonces, todo cristiano puede orar por otro. Es decir, muchos de nosotros hemos orado por nuestros hijos enfermos, por algún pariente, por alguien, digo, sacando la función de estar en la iglesia y orar por alguien. Nos hemos encontrado en situaciones de emergencia y uno ha orado por sanidad y Dios ha respondido, pero no quiere decir que uno tenga el don de sanidad, sino que dice allí que todos podemos orar. Pero luego en Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y todavía dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y que la oración del justo es eficaz. Esto habla de cómo funciona una comunidad como la iglesia, donde por el ejercicio de la autoridad, dice allí que los ancianos, los pastores, los líderes de la iglesia pueden orar con una señal que es el ungimiento con aceite, símbolo del Espíritu Santo, símbolo de la sanidad de Dios, y la oración de fe, dice, sanará al enfermo. Entonces, hay que animarse a el que está enfermo, a decir, bueno, pido a los pastores que oren por mí, es parte de la comunidad terapéutica que es la iglesia.
Pero también dice allí que podemos confesarnos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para ser sanados. También está hablando no solo de sanidad física, está hablando de sanidad espiritual, de sanidad emocional, de sanidad interior, de que la vida de la iglesia tiene que ayudar a que las personas sean sanas, porque si no, no estamos funcionando bien. La iglesia tiene que tener esta posibilidad de funcionar como comunidad terapéutica. Y en tercer lugar, lo que faltaba leer allí era que puede ministrar cualquier profesional de la salud que sea creyente y los hermanos ocupados en la tarea de consejería. Es decir, hay veces que en la propia iglesia puede tener habilitado un consultorio para la atención médica, como también puede tener habilitado un consultorio para la atención espiritual, la consejería espiritual, la orientación espiritual. Y leemos el último párrafo, Carlita. La sanidad en la iglesia debe ser integral. Si bien Dios obra milagrosamente, Él puede usar los recursos que provee la medicina, la psiquiatría, la psicología, el aconsejamiento y otros procedimientos terapéuticos. La sanidad física, la sanidad interior, emocional, mental y relacional, y la sanidad espiritual deben ser abordadas por un equipo multidisciplinario, dotado por el Espíritu Santo, y cuya finalidad sea siempre darle toda la gloria a Dios. La veo allí conectada a Ceci Castro, que hoy está cumpliendo años. Ceci, feliz cumpleaños. Pero, bien, varias veces vos me has hablado de lo que vos aprendiste en consejería y la importancia de esto del trabajo en equipo. ¿Te animás a resumirlo en breve? ¿Cómo lo ves? Sí, no sé si puedo hacerlo breve, pero bueno, en realidad, creo que se acopla mucho. De la misma manera que funcionamos como cuerpo, dentro de la consejería también hay como distintas, no visiones, sino como distintas cuestiones que afrontar. Entonces, por ejemplo, si llega a la iglesia alguien, yo no sé si te referís específicamente a casos en donde uno pueda creer que la persona necesita, por ejemplo, liberación y está, Sí, sí. ¿puede ser así? Okay. La sanidad integral, ¿no? Sí. Como visión de la iglesia. Sí. La persona es tripartita, entonces tenemos que procurar que tanto el alma, el cuerpo, las emociones, que haya equilibrio y sanidad en todo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, puede llegar alguien a la iglesia y podemos orar por la persona, o hacer incluso algunos pasos de consejería y entender que la persona necesita un profesional de la salud y que no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder ser usados nosotros más que en un acompañamiento. También entrarían los milagros, porque puede ser que orando por una persona, la persona reciba sanidad. Pero se ha hecho mucho daño a veces tratando, por ejemplo, esquizofrenias como algo espiritual, como si fuese una... sí, una persona afectada por algo demoníaco, y la persona tenía un desorden químico en el cerebro y una enfermedad con un diagnóstico. Entonces, bueno, también hay que aprender que el cuerpo, así como somos limitados por los distintos dones, también tener esa humildad de decir, bueno, hasta dónde llega uno interviniendo y hasta dónde un profesional. Podemos orar, pero con la sabiduría de no dañar más de lo que la persona ya está herida o lastimada o no sana. Bien. Así que me acordaba de vos cuando escribía eso, porque realmente la iglesia tiene que ser un cuerpo, y en esto el ministerio para sanar al alma que viene herida, hace falta la intervención de una gran cantidad de dones, de ministerios y también de profesionales, y no hay que dudar
de que Dios obra por encima de ello y usa a las personas para traer sanidad física, sanidad emocional, sanidad mental, sanidad espiritual, sanidad relacional también. Entonces, en todas esas áreas Dios tiene para hacer. Muy bien. Terminamos acá con el don de sanidad si no hay alguna otra pregunta. Yo lo que quiero decir como cierre de este capítulo de hoy es que no pensemos que estas cosas no existen. Dios hoy sigue obrando a través de hombres de fe, Dios hoy sigue haciendo milagros y Dios hoy sigue sanando a las personas. No dudemos y ejerzamos esos dones, pongámoslo en práctica. Hay que animarse, hay que probar, hay que, digamos, probar nuestra fe y nuestra confianza en Dios y siempre cuidando lo que hoy hemos visto, más básicamente estos puntos, pero poder estar convencidos de que uno puede orar por las personas y Dios puede ser glorificado. Es importante, tal vez en la figura del ungimiento con aceite, el hecho de acercarnos a la persona y tocarla. Jesús tocaba a las personas en general y les transmitía ese poder sanador que él tenía. El ungimiento está mostrando el poder de Dios y está haciendo, no sé si llamarlo la terapia del ungimiento, pero ya la persona sabe que no es el que está orando, sino que es la figura de que Dios está trabajando en esa sanidad. Pero también es importante en ese momento de orar, de mirar a la persona. Jesús miraba a las personas y les decía, sé sano. Creo que son actitudes que muestran que uno puede acercarse y puede orar por la persona y Dios puede responder y puede darnos grandes y gratas sorpresas de que su poder está plenamente vigente y para gloria de Él y para crecimiento de la iglesia y para salvación de muchos. La palabra sanar y la palabra salvar son las mismas en la palabra de Dios y muchas veces hay quienes dicen, bueno, pero no oremos por sanidad de aquel que no es creyente, primero se tiene que convertir. Bueno, yo no encuentro demasiada distinción en la palabra de Dios. Jesús oraba por todos y el que era sanado le daba gloria a Dios, se volvía al Señor y las personas eran conmovidas por el poder de Dios y se entregaban a Cristo. Hoy por hoy, yo no diría que no podemos orar por personas no creyentes. No, oremos, porque si se sana, si se produce el milagro, la persona no va a tener excusa de no creer en un Dios poderoso. Aún así, dice el Señor a los incrédulos en Capernaum que si aquí se hubieran hecho los milagros, que decía, si en Sodoma o Gomorra se hubieran hecho los milagros que acá se hicieron, capaz que ellos hubieran creído. Dice, va a ser menor el castigo de ellos que el de ustedes por no haber creído en los milagros. Entonces, yo también he conocido personas que vinieron a la iglesia, que pidieron oración, que se sanaron, que experimentaron milagros, sin embargo, después no le dieron gloria a Dios, siguieron su camino y se fueron. Y bueno, Dios obró el milagro, nosotros oramos. La persona será responsable delante de Dios porque después no siguió firme en el camino. Muy bien. Elba, ¿te puedo molestar que nos despidas orando en esta noche? Sí, cómo no.
Gracias, querido Dios, por todo lo aprendido. Gracias, Señor, porque renovamos también lo que en tanto tiempo muchas veces escuchamos. Y gracias, Señor, porque también tú nos desafías a poner en práctica, en marcha, Señor, los dones que tú nos has dado. Señor, a ti sea la gloria, la alabanza. A ti, Señor, sea nuestro agradecimiento por poner estos regalos preciosos en nuestras vidas para crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Tu bendición sea sobre cada hogar de los que estamos representados en esta noche, aquí en el Zoom. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos sigues preparando para el gran día. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos para poner en práctica los dones y para que muchos te conozcan a través de ellos, Señor. Gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.